Hola a todos, mi nombre es Federico Del Añola, yo soy miembro del Laboratorio de Fisiología Animal, Asociaciones Simbióticas y Salud Ambiental y Humanas de IEM, un instituto bipartito entre Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Médicas y el CONICET. En esta oportunidad yo les voy a hablar de una técnica histológica muy especial, muy particular, que es denominada hibridación in situ, que al principio fue una novedad en los años 70 y ahora es una técnica relativamente estándar en cualquier laboratorio de investigación del mundo, tanto en investigación básica como por ejemplo en investigación clínica o en detección de algún tipo de enfermedades en el ser humano. Bien. Vamos a estructurar la charla de la siguiente forma. Yo les voy a dar los principios generales de la hibridación in situ y vamos a ir tocando marginalmente algunos de esos principios de forma de abarcar, digamos, a gran escala la técnica de hibridación in situ, que es una técnica que tiene muchas ramificaciones y la cual es bastante individual, por decirlo de alguna forma, y depende del tipo de tejido, depende la pregunta que queramos hacer nosotros, etcétera, etcétera. Pero básicamente, ¿qué es la hibridación in situ? Bueno, es una técnica, como ya le dije, una técnica histológica, que permite detectar ciertas secuencias de ácidos nucleicos, puede ser tanto ADN como ARN, tanto en cromosomas aislados como en células o incluso en los tejidos completos, ¿sí? La técnica permite la visualización directa del lugar donde están esos oligonucleótidos o esas secuencias de ADN, que como ya les dije puede ser ADN o ARN, por lo cual nos permite hacer, por ejemplo, un análisis de presencia o ausencia de una determinada secuencia. Esto puede ser un gen o un transcripto o lo que fuera. Por ejemplo, rearreglos cromosomales o cromosómicos, mutaciones puntuales en algunos de los alelos, detectar, por ejemplo, la presencia de infecciones virales o bacterianas, o detectar la presencia de simbiontes en sentido amplio en algún tejido, tanto animal como humano. O, por ejemplo, en caso que usemos RNA mensajero, utilizar la técnica como una buena forma de hacer un análisis de expresión génica. ¿Cuáles son los principios básicos de esta técnica de hibridación in situ? Bueno, la primera es quizá una de las más importantes, es la generación de ciertos ácidos nucleicos marcados de alguna forma. Estos ácidos nucleicos tienen que ser complementarios a la secuencia de ADN o ARN que querramos estudiar en el tejido. Justamente ese es el principio principal de la técnica. Por supuesto, tenemos que fijar de manera conveniente los tejidos o preparar los cromosomas en caso que trabajemos con cromosomas de una forma eficaz, de forma que estos oligonucleótidos marcados puedan penetrar e hibridar en el tejido con su secuencia complementaria. Como tercer punto, tenemos que preparar ese tejido para, digamos, maximizar y hacer que el acceso del oligonucleótido o sonda, le vamos a llamar ahora, marcado sea máximo, ¿sí? O sea, le vamos a dar la mayor chance de hibridar en el tejido. El cuarto punto es la hibridación propiamente dicha de la sonda con su secuencia complementaria tanto en tejidos o en cromosomas. Finalmente lo que tenemos que hacer es eliminar los excesos de sonda marcada que pueden ser, digamos, estar en solución o digamos, unidos débilmente al tejido, y débilmente e inespecíficamente al tejido, de forma de hacer lavados selectivos que remuevan ese ruido que va a quedar de fondo, que después nos va a dar una marca inespecífica que es deseable evitar. Y finalmente, detectar de la forma apropiada el lugar donde esa sonda de oligonucleótidos híbridos, en ese mapa celular o en ese mapa cromosómico que nos hemos hecho en un preparado microscópico, por ejemplo.
Hablemos un poquito ahora de la sonda en sí, ¿sí? Bueno, la sonda es, como ya les dije, una porción más o menos grande de ADN o ARN, o sea, una secuencia de adenina, citosina, timina y guanina, o uracilo en caso que sea ADN. Puede ser tanto de ADN o ARN y tanto doble simple, perdón, cadena simple o cadena doble, ¿sí? Por supuesto, las cadenas dobles deberán ser desnaturalizadas para ser hibridadas con el tejido. Acá lo importante es el diseño de la sonda, ¿sí? Dependiendo del tipo del diseño que hagamos de esta sonda, que puede ser, por ejemplo, variabilidad en tamaño, qué sé yo, entre 20 y 200 pares de base, es lo más común. Ese tamaño y además la secuencia de la sonda nos va a dar lugar a una especificidad y una sensibilidad que puede ser ajustada apropiadamente dependiendo del tejido, dependiendo la naturaleza del producto a hibridar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como ya le decía, las características del diseño va a dar lugar a que, por ejemplo, las sondas más pequeñas accedan más fácil, pero a su vez van a ser menos específicas y sensibles porque van a tener menos oligonucleótidos a las cuales unirse. Por lo cual ahí vamos a tener un compromiso entre el tamaño y la especificidad que va a depender de lo que queramos estudiar, ¿sí? En general se recomiendan oligonucleótidos entre 20 y 40 pares de base, es decir, oligonucleótidos apenas mayores al tamaño de un primer de PCR normal. En general de ADN y de cadena sencilla, digamos como estándar para una hibridación in situ particular. Por supuesto, podemos usar sondas más grandes o sondas de ARN en caso que lo que queramos ver sea, por ejemplo, transcripción génica. Uno de los puntos importantes es diseñar la sonda. ¿Cómo podemos diseñar la sonda? Bueno, tenemos diversas estrategias, yo les voy a poner simplemente un ejemplo. Esas estrategias pueden ser combinadas, pueden ser únicas, podemos ir directamente a la literatura a buscar una sonda ya publicada y utilizarla en nuestro modelo de estudio, o podemos diseñarla nosotros de forma de responder una pregunta bien particular y bien personal, ¿sí? En caso, por ejemplo, que querramos buscar una sonda específica para un organismo o para algo que estemos buscando nosotros en el tejido, podemos utilizar una búsqueda de BLAST, de forma de diseñar, por ejemplo, en caso que el genoma del tejido que estemos considerando no esté secuenciado, diseñar un set de primers de forma de amplificar una región génica y buscar allí la sonda. El diseño de primer, no me voy a meter en esto porque es otra cuestión que excede, digamos, la hibridación in situ, pero básicamente lo que se hace en el diseño de primer es alinear secuencias de los organismos o de organismos cercanos a lo que estemos tratando de buscar, alinear secuencias, encontrar unas secuencias consenso que estén conservadas a lo largo de este fragmento génico que estemos interesados en estudiar. Y bueno, digamos, evaluarlo de forma de cumplir ciertas proposiciones de lo que debe ser un buen primer. Por ejemplo, cada primer individual debe contar con una longitud de aproximadamente 20 pares de base, se debe mantener un contenido de citosina y guanina aproximadamente equivalente, de un 50%. Un buen par de primer debe tener una temperatura de fusión o TM cercana, que digamos no varíe más de los 5 grados. La secuencia de esos primers deben iniciarse y terminarse con bases púricas. Debemos tratar de evitar, digamos, que las secuencias individuales o la pareja de primer, digamos, pueda formar estructuras secundarias internas, formando loops, por ejemplo. Evitar poli X, o sea, poli A, poli T, poli C o poli G. Y bueno, y algunas otras cosas que no vienen al caso. Todas estas cosas se pueden aplicar para un oligonucleótido que puede ser utilizado como una sonda de hibridación in situ, ¿sí? Hay herramientas bioinformáticas para analizar
para analizar qué tan buenos son estos primers para amplificar un producto y en el cual buscar una sonda. No me voy a meter mucho en esto, pero acá lo que tenemos que hacer es utilizar la secuencia del primer que hemos elegido a partir de esa alineación, tanto el primer forward como el primer reverse, y analizarlo con estas herramientas informáticas, bioinformáticas, de forma de ver qué tan buen set de primer es. Por supuesto, esto después hay que analizarlo desde el punto de vista eh, digamos, desde el punto de vista del laboratorio, sí, hay que hacer una PCR para ver que también funciona nuestro set de primer. En lo que habíamos estado viendo, nuestro ejemplo era el diseño de un set de primer para el gen mayor de la subunidad de la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxidasa o rubisco en las plantas verdes o embriófitas. Fíjense que acá el set de primer ese que diseñamos funciona bien con el control positivo a diferentes temperaturas de anillo. Por supuesto, esto después lo vamos a poner a prueba en los tejidos o en las muestras que queramos analizar posteriormente, viendo, digamos, que nuestro control positivo da, digamos, lugar a un fragmento génico del tamaño esperado, que eran aproximadamente unos 400 pares de base. Pero no me quiero meter mucho en esto. Acá simplemente lo que les quiero decir es que si queremos diseñar una sonda, podemos partir desde el desconocimiento, digamos, alineando secuencias de organismos cercanos a los que estamos estudiando, amplificar el segmento génico de forma de luego hacer PCR y obtener una secuencia que puede ser utilizada como base para el diseño de una sonda de hibridación in situ. Para diseñar la sonda propiamente dicha, podemos hacer exactamente el mismo camino que usamos con los primers, es decir, utilizar una búsqueda BLAST, una alineación con los organismos que estamos buscando. Vamos a buscar una región génica, en caso que nuestras sondas, que lo que queramos ver de nuestras sondas sea, digamos, una especificidad amplia o que sea muy específica para una única especie, un único organismo. Vamos a hacer una búsqueda BLAST, vamos a alinear las secuencias de forma de elegir, digamos, una secuencia que esté entre esos 20 y 40 pares de bases aproximadamente de ADN, y que por supuesto también cumpla con ciertos estándares de calidad. Por ejemplo, lo que ya les había dicho, que el contenido de citosina guanina esté en un 50%, que la secuencia no forme loops internos, ¿sí? De forma de minimizar, digamos, la posibilidad de hacer híbridos sonda con sonda, ¿sí? Por supuesto, hay un montón de herramientas bioinformáticas disponibles en Internet y la mayoría son software libre, o sea que se puede hacer esto fácil y rápidamente. También podemos evaluar la calidad de la sonda obtenida, digamos, restringiendo la búsqueda BLAST a diversos organismos taxones incógnitas. Y digamos, viendo, digamos, con qué tipo de genes, o con qué cobertura, con qué identidad, o con qué número de secuencias se empareja en función de esa restricción, ¿sí? Lo que queremos buscar acá es una especificidad que va a depender de lo que queremos ver. Si queremos hacer una sonda específica para las embriófitas, para la rubisco de plantas verdes embriófitas, bueno, nuestra secuencia o nuestra sonda debe hibridar en su mayoría con los plastidos de Viridiplanter y no, por ejemplo, con Archaea, ¿sí? Nuevamente, todas estas son herramientas bioinformáticas libres y disponibles en Internet. Esto es más o menos lo mismo. Acá podemos utilizar no solo búsqueda BLAST, sino alineación de secuencias, por ejemplo, utilizando la herramienta Clustal, como para evaluar qué tan específica es nuestra sonda y qué tan buena va a ser para que hibride con nuestro tejido diana, ¿no? Acá vemos que la sonda Eubacteria 338 es específica para cloroplastos, cianobacterias y eubacterias, que son, digamos, tienen un origen común de bacterias, pero la sonda CIA 361 es específica para cloroplastos y cianobacterias que
digamos, tienen un origen eubacteriano, pero de un linaje muy particular que tiene que ver justamente con las cianobacterias, ¿sí? Por supuesto, cuando vemos en la alineación, vemos que arquea y mitocondrias, la alineación ahí es bastante menos, la hibridación es mucho menos probable y por lo tanto la sonda va a funcionar muy mal para hibridar con rubisco de arquea o con alguna secuencia homóloga de mitocondrias de animales, ¿sí? Pero bueno, no solo nosotros pensemos en lo que es una sonda. La sonda no es nada más una simple secuencia de ADN. Tiene que ser una secuencia de ADN marcada con algo que después nos permita ubicarla en el tejido. ¿De qué material o de qué naturaleza ese marcaje? Bueno, puede ser básicamente de dos tipos, radiactiva o no radiactiva. Las primeras sondas, digamos, la técnica de hibridación in situ se publicó recién en 1969 en embriones de Xenopus levis, la rana de uñas africana, y se utilizó sondas radiactivas, por lo cual, digamos, eh, lo dejo todavía como una opción útil a explorar la hibridación in situ a partir de sondas radiactivas. En la actualidad las sondas radiactivas por razones obvias se usan cada vez menos, aunque todavía en ciertas oportunidades se pueden usar, hay que ver su costo-beneficio, ¿no? Pero en general ahora se utilizan métodos no radiactivos, en particular los fluorescentes, ¿sí? El marcaje de la sonda se puede marcar con isótopos de algún elemento químico radioactivo. Son altamente sensibles y tienen una alta resolución, pero bueno, tiene el problema que trabajamos con material radioactivo. Por lejos ahora se utilizan sondas marcadas de forma no radiactiva que pueden ser de dos tipos, o un marcaje directo o un marcaje indirecto. El marcaje directo, en el marcaje directo, digamos, la molécula marcada se enlaza directamente a la sonda con la sonda de ADN a partir de procesos químicos un poco más complejos de síntesis que, digamos, lo hacen empresas privadas actualmente, ¿sí? Esta, por ejemplo, es cianina. La cianina es una molécula compleja que, digamos, tiene, dependiendo del tipo de cianina, si es cianina 3, cianina 5, cianina 7, tiene diferente número de átomos de carbono con insaturación, o sea, con dobles enlaces, de forma que puedan ser excitados a una determinada longitud de onda, y esos dobles enlaces, a partir también de, digamos, ciertos ciclos que tiene la molécula, pueda emitir fotones, digamos, a una determinada longitud de onda que puedan ser interpretados, digamos, que caigan, digamos, dentro del espectro de absorción de la luz visible, ¿sí? Por lo cual, puede ser, por ejemplo, que la cianina 3 se excite entre los 450 y los 500 nanómetros y que emita entre los 450 y los 600 nanómetros, lo cual es, desde el punto de vista de los humanos, un rango de longitud verde. La cianina 5, fíjense que el punto máximo de excitación va a estar en el rojo, también cerca de los 550, y el punto máximo de emisión de fluorescencia va a ser un poquito más corrido a la derecha, aproximadamente cercano a los 600 nanómetros. De la misma forma que la cianina 7, que entre sí difieren en el número de átomos de carbono en esas insaturaciones que le había mostrado, de forma de dar una señal fluorescente más bien de color morado, ¿sí? Esto desde el punto de vista de una molécula que es la cianina, directamente ligada por un enlace covalente a la sonda de ADN que estemos sintetizando. También puede ocurrir que, digamos, tengamos esa sonda unida a una molécula que en sí misma no emite ningún tipo de fluorescencia, ¿sí? Por lo cual tenemos que reconocerla secundariamente con la hibridación de un anticuerpo monoespecífico, ¿sí? Por lejos, la molécula más utilizada para hibridación in situ es la digoxigenina, que es esta molécula que ven acá, que es un derivado de la digoxina famosa esta, que es un heteróxido cardioactivo de una planta que se llama digitalis, ¿sí? Que es cardiogénico, tiene efectos
en el músculo cardíaco, ¿sí? Dejémoslo de lado eso. Por supuesto, este método es indirecto porque la molécula debe ser reconocida con un anticuerpo que a su vez tenga unido una molécula que sea susceptible de emitir fluorescencia, si no, no la vamos a ver en el microscopio y no vamos a poder localizar en el tejido el ADN que estemos estudiando, ¿sí? Esto es lo que les decía, una de las formas más comunes que hay de métodos indirectos es la hibridación in situ fluorescente. Acá les muestro una determinada secuencia génica, por ejemplo, un gen marcado en verde. Acá vamos a agregar un oligonucleótido, una sonda que hibride con una secuencia específica de ese ADN. Ese oligonucleótido va a estar marcado y unido covalentemente con una molécula como puede ser la digoxina que les marqué recién. Una vez que hibride la sonda con el ADN diana, vamos a agregar un anticuerpo unido con una molécula marcada acá y capaz de emitir fluorescencia. O lo que podemos hacer también es agregar una sonda con una molécula marcada, a la cual le vamos a agregar un anticuerpo que en vez de tener unido un fluoróforo, va a tener unida una enzima. La más común de todas es la enzima fosfatasa alcalina, que lo que va a hacer es, a partir de un segundo método indirecto, es convertir un sustrato que es de color amarillo en un color azul tirando a violeta, de forma de que, digamos, en el lugar donde se unió la sonda vamos a encontrar un precipitado de color azul y una marca que puede ser vista al microscopio óptico, ni siquiera al microscopio de fluorescencia. ¿Qué ventaja tiene esta técnica, pese a ser indirecta? Es que la señal de la sonda se puede amplificar muchísimo, dependiendo, por ejemplo, el número de moléculas marcadas, la cantidad de anticuerpos que agreguemos, o por ejemplo, la cantidad de sustrato que estemos agregando a la enzima. ¿Qué cosas también tenemos que tener en cuenta, además de la sonda? Bueno, el tejido propiamente dicho, ¿sí? La fijación en particular del tejido es un paso fundamental en lo que es una buena hibridación in situ. Por lejos, en el estudio de hibridación in situ de cromosomas metafásicos, la técnica de fijación que se utiliza es el metanol y ácido acético, pero en los tejidos animales incluidos en parafina, por lejos también, la técnica más utilizada es utilizar paraformaldehído de alta calidad, ¿sí? Acá, como tips de cocina, digamos, les puedo decir que lo que mejor funciona es el paraformaldehído lo más puro posible y de mejor calidad posible, con una fijación que no exceda, digamos, las 24 horas, de forma de que no se establezcan demasiados links entre las proteínas celulares y que después, digamos, en el proceso de entrada de la sonda, ese proceso de entrada de la sonda no sea dificultado por esa cantidad de cross-link que hizo el paraformaldehído, ¿sí? Entonces, la idea es fijar el paraformaldehído de muy buena calidad en el menor tiempo posible. Ahí va a haber un compromiso entre la calidad de fijación y el número de horas que vamos a necesitar para que ese tejido se conserve bien, ¿sí? La menor cantidad de horas con una buena fijación es el gold estándar para la hibridación in situ. Bueno, esto es un poquito lo que les venía diciendo. Conviene fijarlo en frío también, de forma que los procesos de autólisis del tejido estén lo más aplacados posible, ¿sí? Y como les decía, el menor tiempo posible. ¿Cómo vamos a hacer el corte y el montaje de ese tejido? Bueno, digamos, el grosor del corte del tejido de parafinado usualmente va a variar entre las 6 y las 10 micras, es decir, un corte en microscopía óptica bastante fino. Si los cortes son más finitos, digamos, la señal de la sonda va a ser débil porque las copias de DNA que vamos a encontrar en el tejido van a ser pocas. Y si el tejido es demasiado grueso, se va a dificultar mucho el ingreso de esa sonda, de forma que también se va a perder señal. Entonces lo ideal es un grosor de corte que va entre las 6 y los 10 microondas.
Una cosa importante es que la cuchilla del micrótomo tiene que ser o nueva o lo más limpia posible, porque puede contener, por ejemplo, nucleasas. Particularmente es importante esto en el caso que trabajemos con RNA, eh, digamos que es bastante más sensible a degradar que el DNA, ¿sí? Entonces la cuchilla del micrótomo tiene que estar, tiene que ser preferentemente nueva y lo más limpia posible, ¿sí? No usamos cuchillas viejas. El agua en la que trabajemos los cortes tiene que ser agua estéril o, digamos, tratada con un compuesto que se llama DEPC, que lo que va a hacer es inactivar las RNasas del líquido de forma de maximizar, digamos, el contenido de ADN diana susceptible a ser hibridado con nuestra técnica. El vidrio en el que pesquemos esos cortes en el agua tiene que estar silanizado o albuminizado, de forma que el tejido quede lo mejor, lo más pegado posible, y que después, digamos, como las técnicas que siguen después de la hibridación son bastante agresivas para el tejido, ese tejido no se despegue y perdamos, digamos, valiosas horas o días, que es lo que puede llevar a una buena hibridación in situ, justamente por el despegue del tejido del vidrio, ¿sí? Entonces conviene siempre que esté silanizado o albuminizado. El tejido se tiene que desparafinar lo mejor posible y rehidratar en series decrecientes de alcohol, también con los reactivos los más nuevos y los más limpios posibles, como les venía diciendo anteriormente. Metámonos en lo que es la técnica bien concreta de hibridación. Lo que vamos a hacer antes de comenzar la hibridación propiamente dicha es un tratamiento que se llama de prehibridación, donde lo que vamos a hacer es desnaturalizar e inactivar las DNasas o las RNasas endógenas, calentando el tejido al que vamos a hibridar en buffer salino a unos 70 grados centígrados, ¿sí? Esos 70 grados va a permitir que el tejido no pierda sus propiedades de forma. Por supuesto que también vamos a ponerlo, no vamos a dejarlo un día entero a 70 grados de forma que el tejido se achicharre todo, ¿no? Vamos a tratarlo 1 hora en general, es el tiempo más común, aunque se puede dejar menos, a 70 grados en buffer salino, de forma que el ADN esté bien conservado y su repulsión electrostática, digamos, ahí sea máxima. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a neutralizar el tejido, particularmente vamos a acetilar los grupos amino de las proteínas que están cargados positivamente, de forma que eso no haga que la sonda o los grupos fosfatos del ADN se pegoteen, digamos que son negativos los grupos fosfatos con esos grupos amino, de forma que nos saquen a la sonda o nos dejen al ADN encubierto en esa solución. Eso se hace agregando anhidro acético o trietanolamina, que son dos compuestos típicos para usar en hibridación in situ, de forma de dejar los residuos de aminoácidos positivos, digamos, enmascarados, y que las sondas no tengan ningún impedimento para llegar a su lugar de hibridación, ¿sí? Eso es lo que se conoce como neutralización. Eso se hace antes de que se produzca el proceso de hibridación propiamente dicho. Que se hace también como un proceso de prehibridación. Se agrega DNA, en particular se utiliza mucho el DNA de esperma de salmón o RNA de transferencia, con una molécula que se llama dextransulfato también, que lo que va a hacer es deshidratar un poco los cortes y dejar, digamos, más concentrada este DNA de salmón, de forma de que la sonda tenga que competir por esos lugares desnaturalizados y haya una competencia selectiva, y que la sonda no hibride en cualquier lado inespecíficamente, ¿sí? La sonda va a tener que competir con un montón de otros pedazos de DNA o de RNA, y justamente se va a unir al lugar donde tiene que unirse, que es el lugar específico, que si lo diseñamos bien va a ser altamente específico, ¿sí? Después vamos a entrar básicamente en lo que es el proceso propiamente dicho de hibridación. ¿Sí? Ahí vamos a utilizar una concentración de la sonda que, dependiendo del tamaño, dependiendo de varias cosas, va a estar aproximadamente entre 100 y 200 picomol de sonda por corte histológico, aproximadamente.
En general se lo suele dejar al tejido overnight a 37 grados en una solución salina que estabilice digamos, los grupos fosfato del ADN en una cámara húmeda, de forma que el corte no se deshidrata, y que digamos, permita a nuestra sonda, por supuesto nuestra sonda diseñada con su molécula unida, busque digamos, su lugar del ADN que ya está abierto y desnaturalizado, eh, su lugar específico, compitiendo con los otros pedacitos de ADN que les había mencionado. ¿Sí? Por supuesto, lo que tenemos que utilizar acá también son controles negativos, donde utilicemos sondas sin, por ejemplo, digoxigenina o sin un fluoróforo unido, que nos digan, digamos, por ejemplo, si el tejido tiene eh, una fluorescencia endógena o si el anticuerpo que utilicemos con esa molécula fluorescente tenga algún tipo de reacción cruzada con alguna parte del tejido célula. ¿Sí? Los controles negativos son fundamentales para establecer si una hibridación in situ es positiva o no es positiva. Si el control negativo es positivo, bueno, nuestra hibridación in situ no podemos considerarla como positiva. ¿Qué vamos a hacer después que hagamos a la sonda hibridar con ese ADN que había sido desnaturalizado a 70 grados? Bueno, disminuir la fuerza iónica de la solución a través de lavados. Lo que vamos a hacer es, digamos, ir sacando las sondas que no hayan formado híbridos estables, removiéndolas selectivamente, disminuyendo básicamente la concentración de iones molovalentes, en general en una solución de cloruro de sodio. A medida que vamos disminuyendo la concentración de cloruro de sodio, las sondas se van despegando de su lugar inespecífico y van a quedar solo las sondas unidas específicamente al tejido o al ADN naturalizado. ¿Qué es lo que nos queda extremadamente importante? Bueno, detectar, digamos, dónde había hibridado la sonda, porque hasta ahora tenemos la sonda hibridada, pero no hay forma de ver algo en ese tejido. Lo que tenemos es simplemente un corte histológico con una gotita de agua encima. Por supuesto, si utilizamos sonda con isótopos radioactivos, vamos a tener que utilizar una autorradiografía con métodos más complejos que no voy a explicar en esta teórica. Y si utilizamos métodos no radioactivos, si utilizamos un método directo, nos vamos a ir a mirar al microscopio de fluorescencia. Y si utilizamos un método indirecto, lo que tenemos que hacer es, antes de ver el microscopio de fluorescencia, es incubar con un anticuerpo específico para la molécula a la que está, digamos, unida nuestra sonda de interés. Antes de agregar el anticuerpo a lo tonto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a bloquear los posibles sitios activos por una competencia, también como hicimos parecido al ADN, por una competencia con los sitios activos con otras proteínas. En particular lo que se agrega es suero de cabra, bovina, donde se agregan un montón de tipos de proteínas que van a competir con el anticuerpo nuestro por los sitios activos y bueno, y esa competencia va a hacer que el anticuerpo se una específicamente a lo que debe unirse, ¿sí? No a cualquier otra cosa. ¿Qué vamos a hacer también? Agregar algún tipo de detergente que permeabilice el tejido y eso va a traer dos características buenas. Por una parte va a eliminar el ruido de fondo de fluorescencia que tiene el tejido y como segunda cuestión lo que va a hacer es permeabilizar el tejido removiendo algunas proteínas y haciendo que el anticuerpo llegue al lugar donde estaba hibridada la sonda, ¿sí? Y por supuesto también tenemos que incubar el anticuerpo, por ejemplo el antidioxigenina, que es lo que vemos acá. Este anticuerpo está unido a una molécula, eh, en realidad no a una molécula, a varias moléculas de fluoresceína, que lo que va a hacer es emitir una señal de fluorescencia en el canal de fluorescencia verde, y por lo tanto vamos a ir al microscopio de fluorescencia, y en el lugar donde esté unido el anticuerpo, que esté unido a la molécula, que esté unido a la sonda, que esté unido al pedazo de ADN que queramos estudiar, lo vamos a ver como un sitio de color verde, ¿sí? Por otra parte, si lo que utilizamos es una antidigoxigenina unido a una enzima como ser la fosfatasa alcalina,
lo que vamos a obtener es digamos, la unión con el anticuerpo, pero nos va a faltar acá agregar el sustrato para la enzima de forma de ver a dónde precipita ese color azul y que nos va a marcar, digamos, el sitio donde básicamente esté unida la sonda. Ese es un tercer paso extra en realidad en la hibridación in situ colorimétrica. Acá lo que tenemos que hacer es incubar básicamente en dos sustancias que se llama NBT y BCIP, que lo que va a hacer es, digamos, reaccionar, van a actuar como productos de la fosfatasa alcalina y van a dar lugar a un sustrato que va a ser de color azulado violeta, ¿sí? Formando un precipitado azul violáceo que se va a ver al microscopio óptico. Acá la ventaja que tiene es que se va a amplificar mucho la reacción. Esto es particularmente importante, por ejemplo, en hibridaciones donde estemos buscando un gen que esté en una sola copia en un genoma, por ejemplo. O que, por ejemplo, no dispongamos de un microscopio de fluorescencia, un microscopio confocal, que son, digamos, microscopios que no están disponibles en cualquier lugar de investigación, de forma que lo podamos ver en un microscopio óptico convencional y fotografiar. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer después de esto? Montar el corte, ¿sí? Esto no es una soncera porque el montaje de los cortes debe hacerse en un medio apto para fluorescencia. Por ejemplo, si utilizamos los métodos de montaje común, muchas veces esos métodos de montaje lo que hacen la palabra en inglés es quenching, que es decir, es apagar la fluorescencia, de forma que nos va a apagar artificialmente la señal en una hibridación in situ bien hecha. Entonces lo que tenemos que hacer es primero utilizar un medio apto para montar, digamos, el porta con el cubre objeto y no perder esa señal de fluorescencia. Hay un montón de métodos, de medios, perdón, comerciales que vienen aptos para fluorescencia. O antes también podemos agregar algún otro producto autofluorescente, como ser, por ejemplo, yoduro de propidio. Lo que hay que tener en cuenta acá es que si utilizamos un producto autofluorescente, no salte de un canal a otro, ¿sí? El yoduro de propidio lo que hace es unirse inespecíficamente al DNA, por lo cual marca muy bien los núcleos celulares, de forma que en un tejido nos da una especie de mapa muy bonito del tejido. Que básicamente, digamos, tiene un espectro de absorción cercano a los 500 y pico de nanómetros en el azul, pero su espectro de emisión de fluorescencia está entre los 620 y 630 nanómetros, que es en el rojo. Por supuesto no vamos a utilizar yoduro de propidio si estamos utilizando una sonda de cianina 3, por ejemplo, que florece en el rojo, porque nos va a quedar enmascarado el yoduro de propidio con la sonda y vamos a perder todo lo que hicimos de hibridación in situ, pero sí podemos combinarlo, por ejemplo, al utilizar fluoresceína, como por ejemplo en un anticuerpo secundario, dado que la fluoresceína, si bien absorbe más o menos a la misma longitud de onda que el yoduro de propidio, el espectro de emisión que tiene va mucho más tirado hacia el verde que hacia el rojo, por lo cual, si tenemos un buen microscopio de fluorescencia, un buen microscopio confocal, podemos distinguir perfectamente los dos colores y localizar, digamos, tanto el yoduro de propidio como el lugar donde hibridó la sonda de forma separada, de color rojo uno y de color verde el otro, ¿sí? Fíjense, esto es un ejemplo de lo que les mostraba. Esto es un tejido marcado solo con yoduro de propidio, donde básicamente lo que se marcan son los núcleos celulares que son basales a este epitelio. Esta es la luz del epitelio. Y acá lo que vemos es una hibridación in situ fluorescente utilizando la molécula verde fluoresceína, en realidad utilizando una sonda unida a digoxina, utilizando un anticuerpo antidigoxina unido a fluoresceína, ¿sí? Lo que vemos acá es la unión del yoduro de propidio a la zona basal del epitelio, ¿sí? Donde están los núcleos celulares y algo de RNA también, pero lo que nos va a marcar la sonda es una sonda diseñada para
reconocer el RNA bacteriano, nos va a marcar, digamos, a los simbiontes de este tejido que tienen naturaleza bacteriana en forma diferencial al Yodelopropidio, ¿sí? Lo que les había dicho de los controles negativos, siempre son extremadamente importantes y deben llevarse a cabo en cada ensayo de hibridación in situ fluorescente, independientemente que ya habíamos mostrado que funcionaban como controles negativos, ¿sí? Y, por supuesto, van a involucrar a sondas no asociadas a una molécula reconocible por un anticuerpo, por ejemplo, la misma sonda de ADN, pero sin estar unida a digoxina. Acá lo que vemos es la FISH que les mostraba antes, y acá lo que vemos es una FISH exactamente con las mismas condiciones que ven en el panel A y en el panel B, pero con una sonda no unida a digoxina. Por lo cual, en los sucesivos lavados se perdió el anticuerpo y lo que vemos es la simple autofluorescencia verde del tejido, que es una autofluorescencia basal de la que no podemos prescindir. Lo que podemos ver acá es que hay, digamos, en los lugares donde se ha unido la sonda, vemos una intensidad de fluorescencia verde muchísimo mayor que el fondo negativo del tejido. Y fíjense que acá, digamos, los cuerpos bacterianos de naturaleza bacteriana, esto que les había señalado antes, no se marcan, claramente no se marcan. Bueno, simplemente les dejo algunos ejemplos de los que utilizo yo acá en el laboratorio. En general yo laburo mucho con hibridación in situ fluorescente sobre el gen ARN16S, que es un gen que tiene aproximadamente en las bacterias o en organismos relacionados a bacterias, como las cianobacterias o los plástidos, aproximadamente unas 1500 pares de base. Básicamente yo trabajo con dos sondas, que es la sonda BSF-338, que es específica para bacterias, para el dominio bacteria, o sea que va a incluir, va a marcar 16S tanto de eubacteria como de cloroplastos, como de cianobacteria, y también con la sonda CSF-361, que va a marcar exclusivamente digamos, simbiontes bacterianos de color verde, por decirlo de alguna forma, o sea, cloroplastos y cianobacterias, ¿sí? Digamos, bacterias oxigénicas fotosintéticas. A estas sondas en general yo las trabajo con anticuerpos antidioxigenina unidos a fluoresceína. Recordemos que la fluoresceína tiene un rango de emisión que va aproximadamente dentro de lo que es el rango visual verde. Y esto es lo que se ve cuando uno hibrida al tejido de Pomacea canaliculata, que es el caracol que tenemos nosotros, que están siempre, digamos, asociados a simbiontes de origen bacteriano. Los simbiontes tienen este color marrón en el tejido, pero lo que vemos acá es que cuando utilizamos FISH con la sonda 338 se marcan los simbiontes y mucho menos el tejido de fondo. Y también lo marca la sonda CIA 361, lo que nos está diciendo que los simbiontes son de naturaleza tanto bacteriana como de naturaleza cianobacteriana o plastídica, ¿sí? O sea que son organismos procariotas clorofilianos, ¿sí? Por supuesto, podemos utilizar esto en cualquier otro tejido que se nos ocurra. Como, bueno, esto es más o menos lo mismo, lo que les marco acá con las flechas son los simbiontes y la marca de fluorescencia verde intensa que hay sobre estos simbiontes. Esto se puede utilizar en estudios poblacionales, por ejemplo, utilizando glándula digestiva, que es el tejido que estamos trabajando acá, no solo en Pomacea canaliculata, sino en otras especies. Lo que mostramos acá es que este simbionte se distribuye en especies emparentadas que habitan en un lugar común, o sea que coexisten en un mismo lago, de forma, digamos, muy florida, muy bioquímica y no tanto morfológica. Esta sonda también nos permitió reconocer este tipo de simbiontes verdes, no solo en caracoles ampuláridos de agua dulce, sino también en un caracol que es un estrómbido marino, Lobatu giga,
que tiene unos simbiontes que morfológicamente son parecidos, pero bioquímicamente y molecularmente también, porque hibridan con la sonda CIA 361, como estamos viendo en estos paneles. Estos, por supuesto, son los controles negativos. Simplemente para mostrarles, también quería mostrarles que esto se puede trabajar utilizando las mismas sondas, pero utilizando diferentes anticuerpos unidos, no a una molécula de fluoresceína, sino a fosfatasa alcalina, en los cuales recordemos que tenemos que agregar un producto que, con la acción de la fosfatasa alcalina, iba a derivar en un precipitado azul. Lo que encontramos, este es el resultado que puede verse al microscopio óptico, no de fluorescencia, lo que vemos tanto con la sonda EUC 338 como con la sonda CIA 361, encontramos que los simbiontes se marcan fuertemente, fuertemente de color violeta, y el tejido no tanto, lo que nos está diciendo que justamente la secuencia que reconoce la sonda 338 y la sonda 361 están, digamos, en los simbiontes y no en el tejido del huésped, ¿sí? Estos son los controles negativos, donde, digamos, queda el colorcito amarillito del BSPI y el NCP, que son los sustratos que uno le agrega a la fosfatasa alcalina. Y por último, quería mostrarles que también se puede hacer hibridación in situ fluorescente con una sonda que reconozca a la subunidad 18S bacteriana, eucariota, no solo bacteriana. Recordemos que el gen 16S es un gen estructural del ribosoma y el gen 18S es un gen estructural del ribosoma, tanto en procariotas como en eucariotas respectivamente. 16S es de procariotas, 18S es de eucariotas. Lo que deberíamos ver acá es que esta sonda debería hibridar con los núcleos de las células del caracol, que es un organismo eucariota, y no sobre los simbiontes de naturaleza bacteriana. ¿Qué es lo que obtuvimos utilizando tanto una sonda de cianina como una sonda de digoxina? Encontramos que con la sonda de cianina 3, que es una sonda que no utiliza anticuerpos, como ya les había dicho, se marcan los núcleos de las células del caracol y algunas otras estructuras de ARN ribosomal del caracol, pero no los simbiontes. Fíjense que acá los simbiontes no se marcan y acá tampoco. Tanto utilicemos una sonda de 18S de cianina, que nos da lugar a una fluorescencia roja, como utilizando una sonda de digoxigenina unida a fluoresceína, que marca, fíjense, los núcleos del caracol y no los simbiontes, utilizando en el canal verde. Por supuesto, si queremos usar una hibridación in situ combinada, no deberíamos combinar la sonda 16S con la 18S verde, porque nos daría una señal confusa y marcaría tanto simbionte como células del caracol. Bueno, esto es todo respecto de lo que es hibridación in situ fluorescente. La técnica es una técnica que suele ser dificultosa desde el punto de vista manual, aunque conceptualmente no es algo complicado, y que puede ser adaptable a multitud de situaciones y a multitud de análisis biológicos, ¿sí? Yo les aconsejo que si hacen algún tipo de histología avanzada, aprovechen de utilizar hibridación in situ fluorescente, porque es una técnica que nos da muchísimos tipos de información a diferentes grados, ¿sí? Tanto a nivel molecular, como a nivel genómico, como a nivel tisular, ¿sí? Bueno, acá les dejo mi correo electrónico por cualquier duda. Les agradezco mucho. Nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Muchas gracias.